Luego que allí llegó el rey don Pedro y tardaba en la posada de Mosel Beltrán, como dicho habemos, súpolo el rey don Enrique, que estaba ya apercibido y armado de todas, y el bacinete en la cabeza, esperando este fecho. Y vino allá, y entró en la posada Mosel Beltrán, y así como llegó el rey don Enrique, trabó del rey don Pedro, xa non lo conocía, sabía gran tempo que non l'habían visto, y dice que le dixo un caballero de Mosel Beltrán al rey don Enrique: catad que este es vuestro enemigo. Y el rey don Enrique aún dudaba si era él, y aún dicen que dixo el rey don Pedro: yo so. Y entonces el rey don Enrique conociólo y firiólo con una daga por la cara. Y disque amos a dos el rey don Enrique y el rey don Pedro cayeron en terra, y el rey don Enrique lo firió estando en terra de otras feridas, y allí murió el rey don Pedro. Esta es la versión del asesinato del rey Pedro I, el Cruel, según Pedro López de Ayala. El autor más cercano a nivel geográfico es el canciller Pedro López de Ayala, que había servido a Pedro I, pero que acabaría en la nómina de Enrique II. Por una parte, su crónica habría de ser la más fiable por ser la menos meditada respecto al hecho, pero por otra parte el canciller tiene claro interés en quedar bien con el rey Enrique. Así, en esta crónica, en castellano antiguo, Enrique mata a su hermano sin requerir de ayuda para sobreponerse. Y estas palabras las dice dicho canciller. Continuamos. La dinastía Trastámara desempeñó un papel crucial en la historia de la península ibérica. Durante los siglos XIV y XV, su acceso a los tronos de Castilla y León y de Aragón no solo transformó el panorama político de la región, sino que también influyó significativamente en la configuración de la monarquía hispánica y en el proceso de unificación de España. Este vídeo analizará en detalle el ascenso de la dinastía Trastámara a los tronos de Castilla y León y de Aragón, abordando los contextos históricos, las disputas sucesorias y las intrigas políticas que permitieron su consolidación en el poder. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien. Yo no lo estoy. Estoy asado de calor. Y espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal, darle like o me gusta a los vídeos y, si queréis, podéis compartirlo. Sin más preámbulos, prosigo. Contexto histórico de la crisis en Castilla y León. La crisis dinástica de 1369. La crisis dinástica en Castilla y León a mediados del siglo XIV fue el catalizador que permitió la ascensión de la dinastía Trastámara. Esta crisis se originó en la lucha por el trono entre el rey Pedro I de Castilla, conocido como el Cruel o el Justiciero, dependiendo de la perspectiva, y su medio hermano Enrique de Trastámara. La rivalidad entre ambos reflejaba no solo diferencias personales, sino también profundas divisiones políticas y sociales dentro del reino. Pedro I, hijo legítimo del rey Alfonso XI y María de Portugal, ascendió al trono en el año 1350. Su reinado estuvo marcado por una política autoritaria y numerosas disputas con la nobleza, y esto es importante recalcarlo, numerosas disputas con la nobleza, lo que le granjeó muchos enemigos. Enrique de Trastámara, por otro lado, era hijo ilegítimo de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, y se convirtió en el líder de los descontentos. ¡Qué casualidad!
Enrique se rebeló contra Pedro I con el apoyo de una amplia coalición de nobles castellanos y el respaldo de la corona de Aragón y también de Francia. Este conflicto culminó en la batalla de Montiel en el año 1369. Don Enrique, con la ayuda de mercenarios franceses comandados por Bertrand du Guesclin, derrotó y mató a Pedro I. Así, Enrique de Trastámara se coronó como un rey Enrique II de Castilla, iniciando la dinastía Trastámara en el trono castellano. Consolidación del poder de Enrique II. Enrique II tuvo que enfrentar numerosos desafíos para consolidar su poder. El reinado de Pedro I había dejado al reino profundamente dividido y la legitimidad de Enrique era cuestionada por algunos sectores. Para estabilizar su gobierno, Enrique adoptó una política de reconciliación con los antiguos partidarios de Pedro y realizó concesiones significativas a la nobleza que le había apoyado, lo que le permitió fortalecer su posición. Durante su reinado, Enrique II también emprendió importantes reformas administrativas y fiscales para restaurar la estabilidad económica del reino. Además, buscó establecer alianzas matrimoniales estratégicas para consolidar su dinastía. Su hijo Juan I le sucedió en 1379, continuando con la labor de fortalecimiento de la monarquía trastámara. Políticas internas y externas de los Trastámara. Enrique II y sus sucesores desarrollaron una política que buscaba tanto la pacificación interna como la expansión del poder castellano. En el ámbito interno, uno de los mayores logros fue la pacificación de los nobles. Enrique II promulgó la sentencia de Guadalupe en el año 1386, que puso fin a muchas de las prácticas abusivas de los nobles hacia los campesinos. Y esto ayudó a estabilizar las relaciones sociales dentro del reino y a reforzar la lealtad de los súbditos hacia la corona. Externamente, la política de los Trastámara se centró en fortalecer las fronteras y en expandir la influencia de Castilla. Bajo el reinado de Juan I de Castilla Castilla se involucró en la Guerra de los 100 Años, apoyando a Francia contra Inglaterra, lo que tuvo implicaciones significativas para las relaciones diplomáticas de la región. Además, Juan I intentó una expansión hacia Portugal, aunque con resultados mixtos. La ascensión de la dinastía Trastámara al trono de Aragón. La crisis sucesoria aragonesa de 1410. La llegada de los Trastámara al trono de Aragón estuvo marcada por una compleja crisis sucesoria. En el año 1410 el rey Martín I de Aragón murió sin dejar descendencia legítima directa, lo que provocó un vacío de poder y una disputa por la sucesión. Varios pretendientes reclamaron el trono, entre ellos Fernando de Trastámara, infante de Castilla y nieto de Enrique II de Castilla. El compromiso de Caspe de 1412 fue el mecanismo a través del cual se resolvió la crisis sucesoria. Este acuerdo fue el resultado de negociaciones entre los principales actores políticos de Aragón, Cataluña y Valencia. Finalmente, Fernando de Trastámara, conocido como Fernando de Antequera, por haber sido el regente del reino de Castilla durante la minoría de Juan II, fue elegido como rey de Aragón. Esta decisión fue influenciada por su conexión con la dinastía Trastámara y su prestigio como líder político y militar. Reinado de Fernando I de Aragón. Fernando I, conocido como Fernando I de Aragón, inicia su reinado en 1412,
consolidando la presencia de la dinastía trastámara en la península ibérica. Su reinado se caracterizó por la búsqueda de equilibrio entre las diferentes coronas que conformaban la corona de Aragón y el establecimiento de alianzas políticas y matrimoniales para fortalecer su posición. Fernando I fue sucedido por su hijo Alfonso V, quien continuó con la política de expansión y consolidación del poder trastámara en la región. Alfonso V, conocido como el Magnánimo, tuvo un reinado largo y significativo, especialmente por sus ambiciones en Italia y sus esfuerzos para mantener la estabilidad interna de sus dominios, la expansión mediterránea y las políticas internas. El reinado de Alfonso V de Aragón, conocido, como ya he dicho, como el Magnánimo, estuvo marcado por una expansión hacia el Mediterráneo. Alfonso se involucró en la política italiana, conquistando el reino de Nápoles. La política italiana. Se involucró en la política de la península italiana, mejor dicho, conquistando el reino de Nápoles en 1442 y estableciendo una presencia aragonesa significativa en la región. Esta expansión no solo aumentó el prestigio de la corona de Aragón, sino que también fortaleció las relaciones comerciales y culturales con la península itálica. Internamente, Alfonso V continuó la política de equilibrio entre los distintos territorios de la corona de Aragón. Mantuvo un enfoque descentralizado, permitiendo a Cataluña, Valencia y Aragón conservar sus fueros y privilegios, lo que ayudó a mantener la estabilidad y la lealtad de sus súbditos. Sin embargo, su prolongada ausencia de la península debido a sus campañas en la península itálica también provocó tensiones y desafíos administrativos. La consolidación de los trastámara en Castilla y Aragón, la unión dinásticas y las políticas matrimoniales. Uno de los aspectos más importantes de la consolidación de la dinastía trastámara fue el uso estratégico de las alianzas matrimoniales. Un ejemplo clave fue el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469. Este matrimonio unió las dos coronas más poderosas de la península ibérica bajo una misma dinastía, lo que sentó las bases para la eventual unificación de lo que sería la España moderna. Isabel y Fernando, conocidos como los Reyes Católicos, llevaron a cabo una serie de reformas importantes tanto en Castilla como en Aragón. Implementaron medidas para centralizar el poder y reducir la influencia de la nobleza. Y esto fue, creo que lo más importante que hicieron, reducir la influencia de la nobleza, porque fortaleció así su autoridad real. Además, promovieron la unidad religiosa mediante la expulsión de los judíos en el año 1492 y la posterior persecución de los moriscos en un intento de crear un estado más homogéneo. Las reformas llevadas a cabo por los Reyes Católicos incluyeron la creación de instituciones centralizadas como la Santa Hermandad, una fuerza policial para mantener el orden en el reino, y el establecimiento de la Inquisición para supervisar la ortodoxia religiosa. Estas medidas ayudaron a consolidar el poder de la monarquía y a reducir la autonomía de los nobles y de las ciudades. En el ámbito económico, los Reyes Católicos promovieron la agricultura, el comercio y la industria, lo que llevó a un periodo de prosperidad relativa. También fomentaron la exploración y la expansión ultramarina, patrocinando los viajes de Cristóbal Colón, que culminaron en el descubrimiento de América en 1492. Hubo un contacto entre dos mundos desconocidos. Me gusta decirlo así mejor. Esta expansión marcó el inicio del Imperio Español y aumentó significativamente el poder y la influencia de la monarquía hispánica en el mundo.
conflictos internos y externos. A pesar de sus éxitos, los reyes católicos también enfrentaron numerosos desafíos. Internamente tuvieron que lidiar con conflictos como la Guerra de Sucesión Castellana, 1475-1479, que se libró entre Isabel de Castilla y Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal. Isabel, con el apoyo de Fernando, finalmente emergió victoriosa, consolidando así su posición en el trono de Castilla. Externamente, los reyes católicos se involucraron en varias guerras para proteger y expandir sus territorios. Lucharon contra Portugal, Francia y los estados musulmanes en el sur de la península. La guerra más significativa fue la Guerra de Granada, 1482-1492, que culminó con la conquista del último reino musulmán en la península ibérica y la unificación territorial de España bajo la corona de Castilla y la corona de Aragón. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien.